Los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, del segmento de entrevistas de este medio digital. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos y también indicarles que hoy, lunes 29 de junio del 2020, siendo las 12 horas con 7 minutos, le damos la más cordial bienvenida a la asambleísta por Manabí, Lexi Loor, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de coyuntura. Eh, Tenemos algunos temas, pero yo quisiera primero darle la bienvenida y luego pues conversar con ella sobre eh, temas exclusivos de su provincia, porque allá en Manabí se dio este caso del hospital de Pedernales. ¿Cómo es posible que un asambleísta tenga todo el poder para administrar una obra? Estimada asambleísta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado César. Qué gusto y a través de tu medio saludo a todo el pueblo ecuatoriano, a todos esos ecuatorianos dentro y fuera del país que nos están escuchando y viendo. Un abrazo, reciban desde acá, de la provincia más linda del Ecuador, como lo digo yo, que es Manabí, ¿no? Así que mis saludos fraternos a todos. Sí, así es la provincia más linda y por eso a veces nos preocupa que cómo es posible que no se pueda haber construido un hospital como el hospital de Pedernales y haberle dado todo el poder a un asambleísta. No se debería empezar por ahí, estimada asambleísta, investigando quién fue el que le dio el poder a eh, a este personaje que administraba todo lo del hospital. Bueno, César, para mí es particularmente doloroso y creo que todos los manavitas lo hemos vivido, hablar de este tema, ¿no? Porque justamente en el peor momento que vive el Ecuador, en el peor momento que vive la provincia de Manabí, se presentan estos actos de corrupción que están pues develando, por así decirlo, todo lo que ha venido pasando durante estos 3 años. La situación es sumamente grave en la provincia. Te lo digo porque, como tú sabes y conoces, el tema del terremoto del 2016 nos dejó a Manabí pues todo destruido, en total indefensión para poder, nos tocó reactivar nuestra economía, nos tocó reconstruir nuestras casas. En ese momento pues sí teníamos un gobierno que se responsabilizó inmediatamente de esto. Siempre cuando se hablan esos temas de la reconstrucción, la gente sale diciendo cualquier cosa, pero creo que los manavistas somos fiel testigos de aquello que pasó en ese año del 2016 al 2017, cuando estuvo pues a cargo de la Revolución Ciudadana, de ese gobierno, la reconstrucción y reactivación económica de la provincia de Manabí. Pero como fuimos epicentro de este terremoto, ahora somos el epicentro de la corrupción. Y es terrible porque de esa reconstrucción teníamos el plan estaba planeado la reconstrucción de 3 hospitales importantes para la zona norte de Manabí, que era para Bahía de Caracas, para Chone y el de Pedernales, que era el epicentro del terremoto. Creo que el Ecuador estaba en deuda, el país estaba en deuda con este cantón que había sido el epicentro de ese terrible terremoto del 2016. Y como vemos, pues en la actualidad, como tú lo decías, habría que investigar cómo se repartieron estos hospitales, cómo se repartieron esas obras que eran importantes para la provincia de Manabí y para el Ecuador entero, porque no solamente es acá los actos de corrupción, también hemos visto en otras provincias que se han venido dando. Pero hemos empezado la investigación. Y a partir del mes de mayo, yo he pedido la información a la Secretaría Anticorrupción, que luego pues fue, digamos, sacada de ahí de la Presidencia de la República. Existía una Secretaría Anticorrupción, pero mediante un decreto pues fue eliminada. Y hemos seguido igual pidiendo que era la activación que ellos estaban haciendo en la provincia de Manabí. Nos dijeron que habían 9 casos de corrupción que ellos estaban investigando. Entonces, realmente fue alarmante en ese mes de mayo verificar de alguna manera. No teníamos datos concretos de lo que estaba sucediendo porque no, como estaba en investigación, no nos dieron los datos concretos, pero hemos seguido al pie de esto, ¿no? De la fiscalización en mi provincia. Y justamente el pasado 3 de junio, cuando es puesto preso el asesor del asambleísta Mendoza,
nosotros pues también interpusimos algunas acciones, básicamente para saber qué era lo que estaba sucediendo en torno a este tema. En mi caso, el 3 de junio puse una queja formal ante el CAL para que se investigue y se sancione lo que había pasado en la sesión 668 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando el asambleísta Mendoza pues deja su cargo de presidente y ponente de la ley, se excusa para que lo haga el vicepresidente de su comisión. Era la ley económica urgente que estábamos tratando en ese pleno, era una ley muy importante. Pero de igual manera, pues hace uso de su curul en esa sesión del pleno y vota a favor de esa ley. Entonces pensábamos que había cometido una irregularidad el asambleísta Mendoza y lo pusimos como una denuncia formal ante el CAL. Ahí está para que se investigue pues, y también se tomen acciones. Luego de eso, pues el 5 de junio ya fue puesto preso él y en ese momento pues ya todos los dedos apuntaban hacia él, más que todo para que sea investigado sobre los temas de corrupción del Hospital de Pedernales y en ese momento pues ya se levantan las acciones pertinentes de la denuncia de mi compañera asambleísta Verónica Guevara, que presenta al CAL una denuncia por destitución también del asambleísta Mendoza. Y eso es lo que estamos haciendo. En este momento, pues también hay otra denuncia del asambleísta por creo Tangi Vera y hemos seguido viendo cómo la Asamblea Nacional está ya con la conformación que se dio el 23 de junio, se conforma ya la comisión multipartidista y desde ese día pues estamos observando lo que está pasando dentro de esa comisión que está conformada por 3 miembros de la Asamblea Nacional, 3 asambleístas de las diferentes bancadas que integran el Pleno de la Asamblea. Estamos esperando también que se den los debidos informes de acuerdo a la investigación que ellos hagan para nosotros tomar las acciones. Es doloroso saber que los asambleístas estén metidos dentro de esto, ¿no? Porque eran quienes son electos por el pueblo para que los representen, para que hagan cumplir sus derechos, para que estén vigilantes de todos los temas de fiscalización y legislar de acuerdo a lo que el pueblo necesita, pero que se vean envueltos en esto quiere decir pues que su labor, o al menos lo que el pueblo ecuatoriano le dio en las urnas para que ejerza ese poder de representación de cada una del territorio ecuatoriano, pues no lo han venido cumpliendo. Es doloroso, como lo dije anteriormente, César, especialmente para mí, que pertenezco a la provincia de Manabí. Claro, y es también sorprendente que no se haya tomado la rapidez con la que actúan por lo general. Así es, En el caso de Sofía Spin fue rapidísimo el tema. así Acá es. se demoran, acá sí toman todo el tiempo del mundo para poder investigar. Es terrible que también en plena pandemia que estemos hablando de corrupción, pero ¿cómo le ve usted el manejo del gobierno a esta crisis sanitaria y pandemia? Porque acabamos de escuchar una rueda de prensa en donde, en pocas palabras, nos dicen que los que se mueren es porque no se cuidaron y punto. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, César, creo que el Ecuador va a coincidir conmigo en lo que voy a decir, ¿no? Nos sentimos indefensos. Realmente el Ecuador se siente indefenso porque no tiene un gobierno que lo respalde en este momento, ¿no? En el peor momento de la historia que hemos vivido el Ecuador. Realmente el manejo de la crisis económica y la crisis sanitaria es terrible lo que ha venido haciendo el gobierno nacional. Hemos visto pues cómo en los diferentes cantones se ha pasado los semáforos de rojo a amarillo, pero a ratos, ¿cómo vamos a responder en los sistemas de salud? Porque hemos tenido un sistema de salud debilitado en la gran mayoría del territorio ecuatoriano, porque ya habíamos visto los masivos despidos que se existieron a lo largo de estos años y todo lo que se ha venido dando, ¿no? Incluso la inversión en los temas de salud ha sido difíciles y durísimos. Y 7, se invirtió en el tema salud 306 millones de dólares. En el año 2018, 201 millones de dólares y en el año 2019, 130 millones de dólares. O sea, es clarísimo que nuestro sistema de salud no está listo para poder enfrentar esta terrible pandemia que nos está afectando al Ecuador y al mundo.
pero realmente el manejo económico que hemos visto en estos últimos meses es terrible. Ellos han preferido pagar la deuda externa en vez de dotar a nuestros médicos que están ahí en primera línea haciendo su lucha de todos los implementos necesarios. Hemos visto, por ejemplo, me entero esta semana, está el vicepresidente Otto en el Cantón Chone, donde yo vivo, pidiendo que va a abrir parcialmente el hospital de Chone, no sé, durante estos 3 años jamás pudieron terminar una obra tan necesaria para el Cantón Chone, tan necesaria para la zona norte de Manabí. Y eso es algo que Manabí lo ha demostrado en las urnas varias veces, que no confía en este gobierno, que sabe muy bien quién lo sacó adelante, que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, y ahí estamos, vigilantes siempre, César, pero sí es doloroso ver la situación que vive el Ecuador. Y doloroso es ver también que no se haga nada las personas privadas de la libertad. Tenemos la preocupación mayor porque uno de ellos es el vicepresidente Jorge Glass, a quien no se le ha hecho, no se le ha tomado en cuenta para este indulto que se ha, que se ha otorgado por parte del presidente de la República. Sin embargo, el vicepresidente tiene medidas cautelares y también ya ha cumplido con todos los requisitos para una prelibertad. Así es, César, creo que los ecuatorianos somos testigos de aquello que pasó. El vicepresidente fue el primero que denunció la corrupción y el reparto que se estaba dando del gobierno nacional. Creo que todos lo recordamos, ¿no? Con esa carta que envía en su momento al presidente Moreno y le advierte de toda la situación que estaba él evidenciando, ¿no? Que estaba de cerca y que él dice no estar de acuerdo en ser parte de ese reparto, ¿no? Y luego de eso, pues se vinieron dando las situaciones con él y en torno a todo el cargo que él ostentaba en su momento, dado y legítimo por el pueblo ecuatoriano. Pues él es nuestro vicepresidente legítimo, por el cual sí fuimos a las urnas y por cual votó el pueblo ecuatoriano. Eso creo que está clarísimo para todos, ¿no? Pero en este país la justicia se la ha tomado en forma personal y de venganza, y justamente el vicepresidente Jorge Glass es quien ha sacado, pues digamos, la peor parte, ¿no? Él y su familia. Y la más de 30.000 presos que existen en todas las cárceles. Creo que nuestra voz no solamente se ha alzado por Jorge Glass, también se ha alzado por todo lo que está pasando en las cárceles del país. Sabemos que existe un 30% de hacinamiento, quiere decir que si una cárcel fue hecha para 100 personas, hay 30 personas de más. O sea, eso hay que entender lo que está pasando dentro de las cárceles y la poca o nada respuesta que el gobierno nacional ha dado frente a todos los presos que existen en el Ecuador. No por estar privado de la libertad se pierde el derecho a ser ecuatoriano. Y los derechos humanos, ya lo ha venido diciendo, los organismos de derechos humanos a través de todas sus comunicaciones a nivel internacional han expuesto la preocupación no solo del Ecuador, sino de toda Latinoamérica, de todo lo que está pasando con las cárceles de nuestros países. Pero principalmente, y enfocándonos en lo del vicepresidente Jorge Glass, ha sido complicadísimo y difícil de llevar, muy duro para su esposa, para sus hijos, para la familia entera, para sus amigos, para la gente que colaboró con él y en este caso para Manabí, la provincia más agradecida con el vicepresidente porque él fue el presidente del Comité de Reconstrucción y en ese año de gestión que tuvimos del 2016 al 2017 cuando se entrega el mando a este nuevo gobierno, se hicieron obras que Manabí no va a olvidar nunca, ¿no? Y el vicepresidente dio su dedicación, su trabajo constante, de mucho cariño a la provincia para reconstruirla. Y creo que Manabí no se olvida de eso. En este momento su caso, que ya está, él cumple todo para tener la prelibertad, lo han pasado de lado y vemos cómo los indultos se dan para diferentes presos, digamos que con dedicatoria, no se lo ha querido dar para un hombre que dio mucho por el país, las hidroeléctricas, los multipropósitos. Él fue un hombre que dio demasiado para este país y creo pues que se le ha pagado tan mal, ¿no? Pero no para lo que debe hacer, justicia de verdad, César. Eso ha sido un reclamo y creo que nuestras voces van a seguir luchando por el compañero, por el amigo vicepresidente Jorge Glass y no vamos a cansarnos jamás hasta que nos falte, hasta que nos saquemos a nuestro compañero, a nuestro hermano, a nuestro amigo de esa prisión que es injusta para un hombre que dio tanto por el país. Exactamente. Y
Y esas empresas o esas obras que hizo el vicepresidente Jorge Glass hoy están en peligro de ser monetizadas por las leyes aprobadas en la Asamblea con una mayoría que cogobierna. Sin embargo, ahora están desmarcándose porque estamos en periodo de elecciones, ¿no? Claro, así es. Hemos visto a lo largo de estos años, de estos 3 últimos años, cómo se ha manejado la Asamblea Nacional, ¿no? Han formado sus mayorías móviles, de acuerdo a lo que en el momento se requiere, ¿no? Entonces, día a día nos vamos dando cuenta y creo que para nosotros que estamos dentro es más evidente y hasta, perdóname la frase o la palabra que voy a usar de una forma asquerosa, ver cómo de un día a otro se cambian las actitudes y se deponen posiciones, y en este momento pues sí salen a decir yo ya no estoy con aquel que se está cayendo, digamos, ¿no? O por aquel que está por terminar su periodo, pero en su momento sí fueron parte de ese reparto de toda la función del Estado. Es durísimo ver la situación que vive nuestro país a causa del mal gobierno que ha tenido el Ecuador. Así es, un mal gobierno que hoy nos quieren endosar, inclusive con la venta de nuestro patrimonio. Inclusive también hay un planteamiento, ¿no? De un candidato que ya da un paso al costado y él habla de consulta popular, en donde también quieren ahí otra vez meternos alguna pregunta y sobre el tema de las privatizaciones, el regreso de los TBIs, privatizar de alguna manera el IES o el banco del IES, porque eso sabemos que muchas veces en las consultas populares, pues ya nos pasó en hace 2 años y nos puede volver a pasar en estas nuevas elecciones, si es que hay elecciones, obviamente. Claro, el Ecuador venía, y eso hay que decirlo a los jóvenes, ¿no? Sobre todo, quienes no fueron testigos de ese Ecuador del pasado, ¿no? De antes de la Revolución Ciudadana. El Ecuador tenía una política manejada de esta forma, ¿no? Por los grupos de poder, por los banqueros, por todo aquel que pensaba tener la verdad y que no le interesaban los intereses populares o los intereses del pueblo llano y sencillo. Pero en cambio, y se daban este tipo de cosas, ¿no? Consulta, que bueno, es parte de la democracia también, es verdad, es real, ¿no? Pero se tomaban decisiones que realmente no eran en beneficio de todos, ¿no? Y creo que ese viejo país ha vuelto después de todos estos 3 años, creo que lo vemos evidentemente, y ahora pues quieren ajustarnos a otras reglas del juego, por así decirlo, reglas que a ellos los va a beneficiar, más no al pueblo al pueblo en general, ¿no? A la gente que realmente necesita trabajar diariamente, a la gente que necesita llevar a su casa el pan diario, ¿no? Eso ojalá podamos detenerlo, y en el 2021 creo que es nuestra puerta de entrada hacia un nuevo proceso electoral que nos va a dar la recuperación de la patria, César. De eso deberíamos estar totalmente de acuerdo y seguros todos. Exactamente. ¿Qué, qué hay o qué han hablado ustedes sobre la posibilidad de que el CNE pueda eliminar el del registro electoral su agrupación Compromiso Social? Nosotros estamos completamente convencidos que el Contralor no tiene nada, absolutamente nada que hacer con ese tema, pero en este país que pasa todo, que se viola todo, la Constitución la han violado tantas veces, ya hasta nos causa, ya no nos va a causar sorpresa, digo yo. El día de ayer estuvimos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y ella decía que están esperando ver o cumplir el tiempo que les da la ley para contestarle al Contralor. Sin embargo, pues ellos podrían en este momento pedir de la destitución de la señora Diana Tamain. Parece que estamos teniendo un problema de conexión. Veamos si podemos retomar la conexión un momento. Ya, ahí que nos estamos conectando nuevamente. Tuvimos
Tuvimos un corte justo en esta pregunta. Parece que le molestó a los amigos del Contralor. Lo que decía es que, Pareciera sí, lo que le decía es que ya sabemos que el Contralor nada tiene que hacer y ayer que conversamos con la presidenta del CNE, ella decía que van a esperar el tiempo que la ley les da para contestar a este tipo de informaciones o de comunicaciones del señor Contralor. Sin embargo, yo creo que es el momento de pedir la destitución del señor Contralor, una vez que él está en una flagrante intromisión en el proceso electoral que ya fue convocado en marzo del 2020. así es, César. Bueno, yo creo que esto debemos nosotros enmarcarlo desde lo que han querido hacer y han pretendido hacer para que la Revolución Ciudadana no esté en esas listas electorales, ¿no? Y ya lo vimos en el proceso pasado, hicieron de todo para eliminar que nosotros participemos. Y ahora pues tenemos, gracias a esa elección que hace un par de años tuvimos, tenemos dos prefectos, ¿no? Uno por la provincia de Pichincha y el otro prefecto que tenemos también en la provincia de Manabí, varios concejales, juntas parroquiales también nuestras a nivel de todo el país, y no logramos participar en todas, es verdad, porque fue, digamos, un momento muy crítico, ¿no? Para nosotros lograr esa participación como tal, ¿no? Como organización política que somos a nivel nacional. Porque ellos saben muy bien que si estamos en esa papeleta, el triunfo es de la Revolución Ciudadana porque el Ecuador entero confía en nosotros de toda la gestión que se vino haciendo, demostrado ya en los 10 años de Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, de ahí debemos partir, ¿no? Para hablar de este tema y decirlo claramente cuáles son las pretensiones. Las pretensiones de ellos son hacer que las elecciones sean en un tiempo posterior o que las elecciones no se hagan, ya vieron que en el tiempo no pueden, pero ahora quieren hacerlo pues que no participemos nosotros. Y el Contralor, una persona que debería estar ocupada de controlar y fiscalizar todo el montón de cosas que hemos visto en temas de corrupción a nivel de las instituciones públicas, preocupado por el tema electoral, ¿no? Es un país que a veces no lo entendemos, hacia dónde vamos y qué rumbo tenemos, ¿no? Entonces, y de paso, un contralor que también ha sido cuestionado, ¿no? Creo que el Ecuador no se olvida que hace unos meses su sobrino también fue detenido en un país, fuera del país, con dinero que hasta la vez se sabe nada, ¿no? Y nos hemos quedado callados todos, la justicia, como siempre, callada para los temas que realmente le interesan a la ciudadanía ecuatoriana. Y ahora, pues, él querer intrometerse en el calendario electoral, en un proceso que ya ha sido visto y puesto, digamos, al Ecuador desde el mes de marzo, creo que es una situación que él está salido de todos los temas y de sus competencias principalmente, ¿no? Ahí debería, pues, la presidenta, que es su derecho, y el Consejo Nacional Electoral en pleno, tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Yo creo que el Contralor se ha salido de sus competencias principalmente, habiendo tanto trabajo para él, pero trabajo de verdad, ¿no? Porque tú sabes que estos sistemas de control también han sido tomados por este gobierno para amenazar o para dañar a todo aquel que no esté de acuerdo en las decisiones que tome el gobierno nacional, pues, ¿no? Y ahí vemos todos los asambleístas, la mayoría de nuestra bancada, de la bancada de la Revolución Ciudadana, estamos en algún tema de Contraloría, ¿no? Por acciones o alguna, algo que hayamos hecho en las actividades anteriores, ¿no? Pero bueno, creo que son procesos que ellos lo han querido llevar así que el Ecuador sabe y sabrá juzgar siempre qué es lo que ha sucedido a lo largo del Ecuador y de estos 3 años. Así es, estimada asambleísta, y tengo conocimiento de que ya hay una solicitud por parte del Movimiento Revolución Ciudadana para un juicio político al Contralor. Creo que lo está llevando la asambleísta Marcela Guiñaga. Sí, así es. La compañera asambleísta Marcela Aguinaga ha presentado pues este pedido. Hemos firmado todos en apoyo, damos pues también el apoyo de todas las bancadas para investigar pues y llevar a cabo, de acuerdo a la calificación del caso. Pero ahí, estimada asambleísta, ¿y se puede seguir juicio político a una persona que no ha sido posesionada legalmente en la asamblea? Bueno,
tendrían que salir todos esos temas, estimado César, porque realmente el Contralor, ahí hay cosas que no están regulares, ¿no? Entonces tendríamos que destapar también esta olla de grillos que por ahí sigue dando problemas, pero que realmente no tiene asidero legal, ¿no? Y sobre el consejero Verde Soto, que según declaraciones de el ex prefecto Carrasco, dice que se ponían de acuerdo para eh, postergar las elecciones, esperando que salga la sentencia ejecutoriada para no dejarle participar a Rafael Correa. Sobre esto, ¿qué va a hacer la Revolución Ciudadana? Bueno, nosotros estamos vigilantes a todos estos temas, ¿no? Y te digo, lo que ellos quieren es que Rafael Correa Delgado no esté en la papeleta. Y esa no es la forma de que tú puedes, digamos, ir contra el enemigo o con el contrincante político. De esa manera no se gana, pues se gana en las urnas, ¿no? Exacto. Se gana legalmente, se gana como debe ser. Se gana No con ideas, con debates, con eso se gana. Exacto, con ideas, Exacto. con debates, con la opinión del pueblo ecuatoriano, porque vivimos en democracia, pues no, Ujú. no deshabilitando o dejando sin acción al contrincante. Esa no es la forma efectiva de ir a la lucha, ¿no? Y creo que eso debería empezar por ahí hablando con esta gente, debería empezar por ahí pensando, ¿no? Cuál es la forma de ir a las próximas elecciones de una manera legal sobre todo, ¿no? Y con moralidad, con ética, ¿no? Con ética política, porque eso deberíamos empezar a tener en la política ecuatoriana, ética sobre todo y moral, ¿no? Sí, eso se debería ocupar bastante aquí en la política. Vamos a temas un poco más alentadores. Eh, ¿Cuál es el futuro de Manabí, estimada asambleísta? ¿Cómo van esos proyectos para mejorar la vida de los manabitas y de todos los ecuatorianos? Bueno, Manabí, usted sabe, es una provincia que tiene mucha esperanza, ¿no? Nunca la hemos perdido. Los manabitas somos gente trabajadora, de empeño, de esfuerzo constante. Aquí el manabita a todos recibe con un gran cariño. Hoy es el día del pescador artesanal. Mi saludo fraterno a todos los pescadores artesanales del país, especialmente a los pescadores artesanales de mi provincia y la zona norte de Manabí, ¿no? Es gente que trabajadora, es gente que vamos a sacar adelante a la provincia, lo hemos venido haciendo después del 2016, que fue terrible para todos en temas económicos, pero creo que los proyectos, mi querido César, están ahí, ¿no? En la cabeza y en el corazón de cada uno de los manavitas. Vamos a seguir vigilantes de que todo esto pase, de que todo esto se solucione. Los próximos años que vienen son años de lucha, de mucho trabajo, de trabajo constante de cada uno de nosotros para sacar y salir adelante, ¿no? Eso sobre todo, yo sé, hemos sido golpeados en los temas económicos, Manabí y el Ecuador, ¿no? Somos la mayoría comerciantes informales, gente que trabaja del diario para llevar a su casa, ¿no? Y esta pandemia nos deja bastante indefensos frente a los temas económicos. Así que deberíamos, y eso es lo que tenemos para el futuro, es simplemente el trabajo constante y la lucha de todo el pueblo manabita. Yo quiero agradecerle, estimada asambleísta, por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta. Les recuerdo, siempre este espacio está abierto para cuando ustedes quieran informar al pueblo ecuatoriano, siempre estamos a la orden. Así que bienvenida esta es su primera vez, así que estamos dándole la bienvenida siempre, pero esperamos tenerla próximamente acá en Hoja de Ruta. Su mensaje final a la Muchas ciudadanía. Muchas gracias, César, por este espacio. Gracias a todos los ecuatorianos que se han conectado hoy para escucharnos en este conversatorio rápido de toda la situación que vive la provincia de Manabí y el Ecuador. Les dejo mi abrazo, mi solidaridad constante por todo lo que hemos vivido, para aquellas familias que se han llenado de luto en estos días, para todos que hemos tenido el momento del pánico, del terror, del miedo, estar en nuestras casas confinados también a esperar que esto se solucione pronto. Solamente les puedo decir como mensaje final de esperanza, el 2021 es un año de mucha esperanza para recuperar la patria en el 2021. Así que a resistir, queridos amigos ecuatorianos. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias a usted, asambleísta. Siempre es bueno tener otras voces aquí en nuestro espacio. Así que nosotros Siempre a la orden. regresamos. Gracias también, asambleísta. De igual manera.
Nosotros estamos regresando más tarde con el constitucionalista Jorge Sosa a las 2 de la tarde para analizar esta pretensión de que, o supuestamente, no estará en la papeleta el expresidente Rafael Correa. Pero veamos qué dice el constitucionalista. Muchísimas gracias y hasta pronto.